Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Los acuerdos logrados por el Magisterio son positivos para Colombia. Su cumplimiento por parte del gobierno es fundamental y también se requiere consensuar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Por la vida, la salud y la defensa de la educación pública en condiciones dignas, unidos vamos con FECODE. Estamos, oyentes amables, en su programa Educación al Día, programa que se emite todos los días a partir de las 7:30 de la noche, con repetición a las 12 del mediodía por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co, también por nuestro canal de YouTube Educación al Día. En esta oportunidad hemos invitado a una gran dirigente del Magisterio, Isabel Olaya Cuero, ejecutiva de FECODE. Ella nos habla de temas de actualidad, de las conclusiones del importante evento que realizara FECODE en días anteriores, plenario de Junta Directiva, Junta Nacional y la coyuntura política actual. Escuchemos a nuestra querida compañera Isabel Olaya Cuero. Un saludo fraterno, un saludo sindical, de unidad, de resistencia y de lucha a toda la radioescucha del programa Educación al Día, programa direccionado por mi compañero del Ejecutivo Omar Arango, a quien envío un fraterno saludo desde la distancia, igualmente a todos los maestros y maestras que están hoy en sintonía. En la semana pasada realizamos el plenario de Junta con participación de más de 400 líderes y lideresas de las 34 filiales de FECODE. FECODE es conocedor de la crisis en que nos debatimos en nuestro país. Crisis que nos mantiene en la ignominia, crisis que ha llevado a aumentar el desempleo, el hambre, crisis que ha aumentado el desplazamiento en los territorios y en el país, por lo cual realizamos esa convocatoria a ese gran plenario de Junta para que entre todos analizáramos la coyuntura del país, para que entre todos los líderes y lideresas que asistieron de nuestras filiales organizáramos también ese plan de acción que le presentamos, que deben de llevar a cada una de las directivas y subdirectivas para acomodarlo pues de acuerdo al contexto y poder nosotros hacer ese gran trabajo de formación político, sindical, de pedagogía, del papel tan crucial y tan fundamental de los maestros y maestras en los territorios, desde nuestra escuela. Allí nos encontramos y una de las conclusiones es la importancia del magisterio de juntarse, a ser coherente con lo que hicimos en las movilizaciones, en los paros, en las luchas, en el rechazo a estas políticas que nos atacan, que no benefician al pueblo. Tenemos que juntarnos en eso. Pero esa juntanza, compañeros y compañeras, tiene que verse reflejada el 13 de marzo. Los maestros y maestras de Colombia somos conscientes de cuál es el compromiso que tenemos con las comunidades en los territorios.
Y por ese compromiso y esa responsabilidad es nuestra exigencia a mejores condiciones. Y es la orientación de FECODE y de las 34 filiales a que los 330.000 maestros de Colombia deben de ser coherentes el 13 de marzo, votando por hombres y mujeres que en verdad quieran un mejor país. FECODE está en el ojo del huracán del partido de gobierno, porque está sensibilizando a las comunidades, porque está contando la verdadera historia, porque está diciendo que ya estamos cansados de vivir en un país tan desigual, de vivir con tanto desempleo, con tanta hambre, con tanto desplazamiento, con tanto asesinatos, con tanta muerte, unido pues a esa estigmatización contra nuestro gremio, estigmatización que nos invita, compañeros, a seguir unidos, nos invita y nos insta a seguir exigiendo esas condiciones para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a votar y a ser elegidos. Lo que no podemos es en nuestra aula de clase hacer el proselitismo, pero sí podemos contarle la verdadera historia a nuestros estudiantes. Ese es el papel del maestro. No nos dé miedo hablar de política, no nos dé miedo invitar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a que de verdad el 13 de marzo se vea reflejado lo que decimos en las calles y en las movilizaciones. Estamos cansados, no aguantamos un gobierno más como los que nos han dominado hace más de 30 años, o yo digo hasta 202 años, desde que se acabó la esclavitud, donde han pasado los gobernantes que no le importa absolutamente el beneficio del pueblo, que solamente los recursos lo van a llevar a los paraísos fiscales y a los bolsillos de los que han manejado nuestro país. Ahí nos toca unirnos, compañeros, y tenemos de dónde escoger. Tenemos hombres y mujeres que han presentado su nombre, que han luchado, que son líderes sociales, comunitarios, indígenas, afro, negros, raizales, palenqueros, maestros y maestras, que han luchado por un mejor país y que hoy saben, y sabemos todo, y ustedes tienen que saberlo, compañeros, que esa lucha la tenemos que hacer donde se hacen las leyes, donde se construyen las normas, para que esas normas sean beneficiosas para todo el pueblo. Y FECODE, como esa organización tan grande en nuestro país, que le ha apostado a la defensa de la vida, de la paz, de la democracia y de un verdadero Estado social de derecho, le ha apuntado con 3 compañeros maestros al Senado de la República, el compañero fiscal, nuestro compañero Domingo Ayala, el compañero de Asuntos Jurídicos, el compañero Carlos Rivas, y mi candidato al Senado, el compañero Nelson Javier Alarcón, con el número 18. A eso tenemos que apostarlo, tenemos de dónde escoger y de otros partidos alternativos, que es lo que va a permitir que cuando llegue el nuevo presidente alternativo se puedan cumplir todas esas propuestas, esos proyectos y esos deseos de cambio. Si no, no pasa absolutamente nada, compañeros y compañeras. Tenemos que hacer parte de la historia, tenemos que hacer parte de ese cambio social en nuestro país, y ese cambio inicia el 13 de marzo del 2021 con esa transformación del Congreso de la República. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Gracias, Omar, por dejarme compartir mis ideas en este programa de Educación al Día, y nos veremos el 13 de marzo, porque los maestros y maestras somos constructores de sociedad. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE.
programa Educación al Día de la emisora virtual www.educacionaldía.com.co. Hemos invitado hoy a un gran dirigente del magisterio en el departamento de Sucre, secretario de la Asociación de Trabajadores de la Educación en Sucre, ADES, Luis Bautista. Bienvenido a su programa, Luis Bautista. Cuéntenos, ¿cómo le pareció el evento que se acaba de realizar en Bogotá, el plenario de juntas directivas? Muy buenos días, Omar, para ti, para toda la audiencia. Excelente, yo creo que de allá nos trajimos todas las herramientas necesarias para poner a tono a las bases del magisterio en el departamento de Sucre. Ojalá que este tipo de eventos en lo sucesivo se esté dando para así potenciar el trabajo que se realiza en las regiones. Bueno, ¿y cómo le pareció ese momento político donde se garantizó la intervención de los candidatos al Congreso de la República, amigos de los maestros y de la comunidad educativa? No, muy bueno, estamos en una democracia. Igual el ejercicio democrático es ese. Los candidatos expusieron cada uno los elementos y las propuestas que tienen para llevar a las bases del pueblo colombiano y bueno, ya queda opción del pueblo colombiano elegir el que más le convenga o el que más haya calado con sus propuestas. ¿Qué hacer el 13 de marzo? Su llamado a los educadores, a los padres de familia. ¿Por qué hay que votar para el Congreso de la República? Desde luego a salir a votar, pero a salir a votar por los alternativos que son los que en el momento podemos dar algún tipo de solución a los problemas que hoy está viviendo Colombia en términos generales. Lo vimos a usted, profesor Bautista, inclinado hacia el candidato Jorge Gómez Gallego. Cuéntele, ¿por qué apoya usted a Jorge Gómez Gallego? No, sin duda, Jorge Gómez Gallego es un candidato con mucha experiencia, que le cabe la problemática del país en la cabeza y bueno, esa es una buena alternativa para salir adelante y llevar hombres que verdaderamente legislen a favor del pueblo colombiano. Estoy viendo una camiseta de Robledo que dice, esto es en serio. ¿Qué hay que hacer para votar por la candidatura a la presidencia de Jorge Enrique Robledo? Sí, esto es en serio, esto no es un juego, este es un serio, aquí está en juego el futuro del país en el próximo cuatrenio y sin duda Robledo es el candidato que mejor propuestas ha lanzado y que desde hace años está luchando en contra de los TLC que hoy tienen al país de Colombia con una crisis inflacionaria que lógicamente va a incrementar pues los cordones de miseria que hoy tiene la gran mayoría del pueblo colombiano. Este viernes 18 de febrero a las 7 de la noche, dice usted, va a haber un conversatorio del doctor Robledo con todos los maestros del país. ¿De qué va a hablar el doctor Robledo y por qué hay que estar ahí? Sí, la invitación se la estamos haciendo a todo el magisterio independientemente de cualquier grupo. Robledo tiene muy buenas propuestas para el magisterio y para la educación pública colombiana y por eso todos los maestros, sin excepción, debemos estar presentes en ese evento. Oye, ¿por qué no votar por el Centro Democrático, Cambio Radical, los partidos de gobierno? ¿Cómo nos ha ido a los maestros, a la educación? ¿Cómo le ha ido con el gobierno del presidente Duque? No, sin duda ellos han demostrado la incapacidad para manejar este país, especialmente en el sector educativo, que como tú bien sabes, desde el 2001 hasta esta parte hemos perdido casi 80 billones de pesos solamente en el sector educativo, que hoy las condiciones en medio de la pandemia que presentarían las instituciones educativas sería otro si realmente esos 80 billones se hubiesen invertido en infraestructura de las instituciones educativas del país. Bueno, ¿y cuáles son los puntos que no ha cumplido el gobierno? ¿Qué destaca usted desde acá, desde el departamento de Sucre, desde San Onofre, desde Sincelejo? ¿Qué esperan los maestros que cumpla el gobierno de Iván Duque? Bueno, este gobierno no ha incumplido a nadie. No cumple los acuerdos, ni los acuerdos de paz, ni los acuerdos que se firmaron con el magisterio. Los acuerdos se firman, pero luego no se cumplen. Y nosotros desde acá estamos apoyando a FECODE en su tarea de tratar de que esos acuerdos se lleven a feliz término. ¿Cómo está la infraestructura de las instituciones educativas? ¿Hay buenos techos, buenos pisos, buenas aulas, suficiente espacio? ¿Cómo están las baterías sanitarias? ¿Hay suficiente agua en las instituciones educativas del departamento de Sucre? Sin duda, el departamento de Sucre es un departamento muy pobre. Las instituciones educativas están totalmente en abandono, pero a eso se le suma que el departamento de Sucre y la ciudad capital Sincelejo presenta una informalidad del 6%, una de las más altas del país después de Cúcuta. Y bueno, si tú te imaginas que hay informalidad en la capital del departamento de Sucre, imagínate la zona rural, la zona profunda, cómo están de abandonadas, especialmente en lo que tiene que ver con infraestructura locativa y con agua potable. Están escuchando en todo el país y en todo el mundo vía internet a través de este programa Educación al Día. Finalmente, su mensaje para todos los educadores del país.
No, mi mensaje es que este 13 de octubre tenemos que volcarnos a las urnas a votar por... 13 de marzo. El 13 de marzo, volcarnos a las urnas y votar por los candidatos de la alternativa, que sin duda hoy es el momento clave para que Colombia tome otro rumbo diferente al que lo han encaminado desde los últimos 20 años. Estábamos escuchando al secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación en Sucre, ADES, Luis Bautista. Sigamos con el programa Educación al Día, Karina Andrea Arango Carbonó. Estamos en su programa Educación al Día, programa del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recientemente ha realizado la CUT un importante Facebook Live para presentar propuestas de candidatos al Senado de la República por Pacto Histórico y Coalición de la Esperanza. Escuchamos qué nos dicen Domingo Ayala, Nelson Alarcón y Roberto Daza. Mientras van llegando nuestro otro invitado, pero pues vamos a darle paso también a presentar el día de hoy al profesor Domingo Ayala, quien es dirigente sindical desde 1974, dirigente sindical y social y político, por supuesto, también desde 1985, directivo central de ADEMACOR, que es la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación del Departamento de Córdoba, en 5 periodos, 32 años de lucha sindical, social y política, candidato a la Cámara por el Departamento de Córdoba en el año 2008 por Unidad Democrática. En su formación académica, bachiller académico, licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad de Córdoba, especialista en Gerencia de la Educación y Pedagogía Didáctica, también en la Universidad Ciego de Ávila de la República de Cuba, en convenio con la Universidad de Córdoba y especialista en docencia universitaria en la Universidad del Área Andina, especialista en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Ciencias Pedagógicas de la Universidad Metropolitana en Ciencias y Tecnologías en Panamá. Actualmente es fiscal de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, representante por FECODE y de los maestros ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, candidato al Senado de la República por la tendencia política Unidad Democrática en la lista del Pacto Histórico. Profesor Domingo Ayala, muy buenas noches, bienvenido a esta transmisión. Démosle un saludo a las personas que se van conectando. Bueno, primero agradecer a cada uno de ustedes, a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, por brindarnos este espacio y decirles que estamos en esta lucha. Aquí estamos articulando la lucha sindical y social con la lucha política, porque hoy más que nunca estamos convencidos que los trabajadores debemos cumplir un papel importante en la transformación de nuestra sociedad. Recordemos que las luchas nuestras son constantes. La defensa de la educación pública, en nuestro caso como FECODE, lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores, porque estamos convencidos que la riqueza la producen los trabajadores y como tal defenderemos siempre los derechos y estaremos trabajando, como lo hemos expresado, por un estatuto del trabajo que dignifique a los trabajadores y sobre todo que de alguna manera, producto del trabajo, también se generen condiciones dignas de vida para los trabajadores y trabajadoras. Hoy más que nunca requerimos estar en este gran proceso de unidad porque necesitamos desde el espacio del Congreso de la República, desde el Senado, aprobar y derogar las leyes lesivas que han llevado a la ruina a miles y millones de compatriotas. Ese es nuestro reto desde el Pacto Histórico, donde estaremos trabajando por la educación, la salud, donde estaremos aquí desde estos espacios del Congreso contribuyendo a forjar un país de futuro, un país en paz, un país en justicia social. De verdad, perfecto. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros. Perfecto, profesor Domingo. De eso se trata en parte también este programa, es precisamente para eso, para que ampliemos sobre cada una de esas propuestas y esas visiones que tenemos. Pero pues antes de eso, nosotros con Carol hicimos una breve presentación de ustedes, pero sí nos gustaría que nos comentaran, profesor Nelson Alarcón, esas luchas en las cuales se ha estado en el último periodo. O sea, lo vimos muy activo en el Comité Nacional de Paro desde el estallido social del 21 de noviembre del 2019,
y en distintas luchas en la defensa allí de los profesores. ¿Por qué no nos cuenta un poco acerca de esas principales luchas en las que ha estado y ha participado, profe Nelson? Bueno, ha sido muchas luchas realmente desde los 12 años, desde el movimiento estudiantil del colegio, después en la universidad, después como dirigente social, posteriormente como líder dentro del magisterio colombiano, primero boyacense y luego colombiano. Y en estos escenarios que hemos trascendido, aquí no hemos sido en estos últimos años, no, desde muy joven hemos estado o he estado en este proceso. Y realmente estando al lado del pueblo colombiano, al lado de los que realmente requieren y necesitan la ayuda, el acompañamiento, la decisión, como corresponde, de poder transformar y cambiar este país. Es a través de la movilización pacífica y democrática, de las movilizaciones que realmente, de los paros, de las huelgas, que nosotros hemos defendido la educación pública, hemos defendido los derechos de los maestros y maestras de Colombia, de los trabajadores. FECODE trascendió de lo gremial a lo social y a lo político, y por eso es que hoy nos ataca sistemáticamente el partido de gobierno y todas y todos. Creo que en ese escenario hay que seguir adelante. Y hemos trascendido a este escenario político y por eso hemos colocado y seguimos colocando a consideración de la ciudadanía, de la clase obrera, de la clase trabajadora, de los jóvenes, de los estudiantes universitarios, de los indígenas, afro, campesinos, raizales, la ciudadanía en general, nuestro nombre al Congreso de la República por el partido Alianza Verde, número 18 en el tarjetón. Y esperamos que realmente podamos tener un Congreso mayoritario que esté a la altura de las necesidades, de las realidades, para acabar la miseria, para cerrar esas brechas de desigualdad, para sacar a los corruptos que hoy se roban los recursos de la alimentación escolar, del transporte escolar, de la conectividad. Realmente desde el Congreso generar esas políticas que hoy se requieren y se necesitan, como el tema de la reforma al sistema general de participaciones, que se den los recursos mayormente en un porcentaje mayor para la educación, para la salud, para la vivienda, para el saneamiento básico, para el agua potable, que realmente podamos cerrar esas brechas de desigualdad en la educación rural. Hoy prácticamente está abandonado el campo. Hoy nuestros campesinos, nuestros agricultores están sin protección, sin subsidios. Hoy lo que hace el gobierno miserablemente es una política, ¿para qué? Para beneficiar a los grandes monopolios y dejar desprotegido, como lo ha hecho hasta el momento de hoy, a nuestros campesinos y agricultores. Hay que generar una política desde el Congreso de la República que realmente brinde una soberanía alimentaria, que podamos tener esa seguridad a la vez alimentaria. ¿Para qué? Para que todas y todos puedan tener y puedan producir. Hoy tenemos la capacidad tanto de mano de obra como profesional, como de tierras, ¿para qué? Para producir nuestros propios alimentos y poderlos inclusive llevar al exterior, exportarlos. Pero eso se requiere y se necesita una verdadera política. ¿Desde dónde? Desde el Congreso de la República. Por eso necesitamos un Congreso mayoritario. No solamente Nelson Alarcón, aquí está el compañero Domingo, están otros compañeros como los que nos acompañan acá en este Facebook Live y compañeras que se requiere y necesita tener un Congreso mayoritario, sacar a esos sinvergüenzas. Y eso es solamente a través de ¿qué? Del voto popular. Es el voto popular. Por eso lo hemos dicho, a través de las diferentes movilizaciones y luchas y como se ha denominado en el marco de este estallido social, que es el cúmulo del inconformismo, de la miseria, del hambre, de la barbarie, del asesinato, que es lo único que ha dejado estos gobiernos en los últimos 200 años, quienes realmente son los que hoy quieren y dicen y se ufanan de decir que van a sacar a los corruptos cuando ellos son los corruptos, los que se han robado los dineros. Escuchaba esta mañana al señor Barguil atentando contra los maestros, atentando contra el buen nombre y la honra de cada uno y cada uno de ellos, cuando ha sido un miserable, un vago, ahí sí como dicen, un vago que no ha ido ni siquiera al Congreso a legislar y lo único que se la pasa es sacando incapacidades y incapacidades médicas, que no tiene que ser coherente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Hoy se requiere y se necesita, es a través del voto popular, no hay otro escenario. El conflicto armado en Colombia fracasó, por eso nosotros respaldamos el proceso de paz
pero el proceso de paz con justicia social, con soluciones realmente de fondo a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, a nuestros jóvenes que vayan a las universidades, que estén todos los jóvenes estudiando acompañados de una buena alimentación escolar, de vivienda, de transporte, que puedan tener mínimamente las garantías, que vayan Perfecto. todos los jóvenes de los 5 años a los 16 años a las escuelas, a los colegios. Hoy hay más de 2.100.000 jóvenes en edades entre 5 y 16 años que no están en las escuelas. Hoy se roban la alimentación escolar, la plata Profesor de los Nelson. niños. Esos son miserables en ese escenario. Profesor Nelson, muchas gracias por esa respuesta. Ya tendremos en la siguiente pregunta la posibilidad de contestar cuáles son las propuestas específicas en cada uno de los puntos que tanto le interesan a los colombianos, específicamente a los trabajadores. Entonces, le doy la palabra a mi compañero Mauricio para que continúe con el profesor Domingo. Precisamente, y pues esa es la idea, que podamos conversar de cada una de esas propuestas y cada una de esas situaciones, pero profesor Domingo, nos gustaría que nos comentara también de esas luchas en las que usted ha estado en el último periodo también desde el magisterio y específicamente en la defensa del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y por una salud digna para los maestros. ¿Qué podemos comentarle a la audiencia, profesor Domingo, de estas luchas en las que ha estado en el último periodo? Bueno, ha sido una lucha dura desde FECODE, desde los sindicatos filiales, en defensa de nuestros derechos. El estallido social jóvenes sin posibilidades y salieron y se configuró un movimiento grande como es el Comité Nacional de Paro. Los jóvenes incluso cuando uno les preguntaba, ustedes están en esta lucha, a pesar de que se decía Comité Nacional de Paro, ellos no estaban trabajando y muchos no estaban trabajando. Pero esta nueva configuración de lucha está significando que hay un acumulado de miseria y los maestros y maestras no hemos escapado a esto. Además lo vivimos en las escuelas y colegios. Pero también nosotros hemos sido afectados en nuestras prestaciones. En el caso de la salud, que es un derecho, estamos exentuados de la ley 100 del año 93. Pero aquí también existe la intermediación financiera, que es un principio de los modelos neoliberales y los modelos capitalistas, en el sentido de que utilizan los derechos para enriquecerse. De tal manera que esta lucha que hemos tenido ha sido una lucha dura y estamos resistiendo. Yo soy de los que plantea que necesitamos llegar al Congreso, impulsar una ley que elimine la ley 100 del año 93, que fortalezcamos la red pública hospitalaria, que el Estado nombre a los médicos, las enfermeras, la parte de farmacia, laboratorios, todos los paramédicos que se requieren, porque necesitamos asumir desde el Estado la salud como derecho y desde el punto de vista preventivo, porque hoy todo se vuelve negocio y estamos ahí resistiendo en esta lucha, y hoy de lo que hemos dicho en este gran esfuerzo de unidad, es cómo transformamos esas luchas sociales y sindicales en expresiones de lucha política, porque es desde el Congreso donde se realizan los proyectos de ley y los modelos de desarrollo dependen de las leyes que lo desarrollan. Por ello hoy requerimos llegar al Congreso, mirar el caso de la salud, la educación como derecho, y estamos en ese gran propósito. Ahí están los postulados del pacto histórico, unas propuestas programáticas coherentes con el país, y porque aquí estamos seguros, estamos en la lucha de que el compañero Gustavo Petro sea el presidente, pero si no tenemos la mayoría en el Congreso, podemos fracasar. Por eso estamos diciendo, vota Petro, vota pacto, y estamos en estas expresiones, por ejemplo, la lista al Senado
es una lista cerrada. Si a mí a veces me preguntan cuál es su número, no. Aquí vota Pacto Histórico, tanto Senado y Cámara, y en el caso de la consulta interna del Pacto Histórico, pedir el tarjetón y votar por Gustavo Petro. Esa es la lucha que tenemos que dar, y estamos convencidos que por la vía pacífica no se necesita derramar una sola gota de sangre. Necesitamos llegar al poder por la vía democrática y desde esos espacios democráticos combatir a los verdaderos enemigos del pueblo, que son las políticas neoliberales que han convertido los derechos de los trabajadores de la comunidad en mercancía. Por eso es importante este gran esfuerzo político, y estamos en este esfuerzo. Nosotros hemos luchado toda la vida. Yo, por ejemplo, en la parte campesina, yo soy de un municipio de Córdoba, Cotorra, de origen campesino, y hemos hecho todos estos esfuerzos de lucha. También he participado de acciones, como uno dice, del pueblo, cuando se ha enfrentado a todas estas políticas y cuando no nos dejaban espacios de la década del 60, del 70, muchos de alguna manera articulamos esta lucha también en la lucha de resistencia. Por eso es importante, hoy más que nunca, el pueblo despertó, y ese pueblo debe, como dice uno, mostrarse en las urnas y votar. Solo se requiere la conciencia para empezar a cambiar este país, y desde luego, como uno dice, prepararse para la resistencia en el sentido de estar en el poder, porque aquí la oligarquía, la extrema derecha, van a seguir incluso confrontándonos, incluso en el caso del magisterio, de decir que adoctrinamos. No, es la libertad de cátedra, educar en el contexto sobre la base de entender y generar las transformaciones, porque la comunidad debe conocer eso. No puede seguir ignorando el problema de la calidad de la educación, y la calidad de la educación es enseñar al niño a pensar, a entender el mundo, a entender que es posible generar transformaciones por las vías pacíficas. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.